Bien, vamos a comenzar entonces. La definición nos dice, cuando afirmamos que dos triángulos son congruentes. A ver qué me dicen ustedes. Vamos a dar rápidamente la definición. Dos triángulos son congruentes cuando sus tres lados y tres ángulos son respectivamente congruentes. Entonces, acá lo vamos a indicar de esta manera. Acá tenemos el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR, ¿no? Cuando sus tres lados y sus tres ángulos son respectivamente congruentes. Vamos a colocar eso en nuestra figura, que vendría a ser la definición. Acá estamos observando los tres lados y también estamos indicando los tres ángulos. Dos triángulos son congruentes si sus tres lados y sus tres ángulos son respectivamente congruentes. ¿Correcto hasta ahí? ¿Cómo se lee esto? Vamos a decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Y eso se lee de esa manera. Repito, dos triángulos son congruentes si sus tres lados y tres ángulos son respectivamente congruentes, y esta es la simbología de congruencia. Ustedes pueden observar ahí en la pizarra justamente lo que vendría a ser la congruencia de triángulos. ¿Correcto? Muy bien. Para afirmar que dos triángulos son congruentes, bastará que cumpla cualquiera de los tres casos que vamos a ver a continuación. Nosotros solamente podremos afirmar que dos triángulos son congruentes si verifican cualquiera de los tres casos, o también le llaman tres criterios, ¿no?, de congruencia. Vamos a indicar primero el primer caso. Ahora decimos primer caso. ¿Qué nos dice el primer caso? Bien, que dos triángulos serán congruentes si poseen dos lados de igual medida y los ángulos comprendidos entre dichos lados también son congruentes. A ver, ¿qué significa eso? A ver. Acá lo indicamos. Acá tengo el triángulo ABC y el triángulo PQR. A ver. ¿Qué nos dice el primer caso? Dos triángulos son congruentes si poseen dos lados y los ángulos comprendidos entre dichos lados respectivamente congruentes. Para este caso se menciona que es el caso de lado, ángulo, lado, tal como está apareciendo en el gráfico. Y a este caso le mencionamos el caso del lado. ¿De acuerdo? Acá vamos a decir la congruencia, y este sería el caso del lado, ángulo, lado. Obviamente, ahí tenemos la simbología de la congruencia. Acá vamos a decir entonces, ¿cuándo afirmamos que esos dos triángulos son congruentes, muchachos? Cuando verifican el caso de lado, ángulo, lado. Para este caso, decimos si AB igual a PQ.
¿Qué más? AC igual a PR. Y medida del ángulo A igual a medida del ángulo P. Si ocurriese eso, a ver, acá lo estamos indicando. Si AB igual a PQ, AC igual a PR, o sea, dos pares de lados de igual medida o dos lados y los ángulos comprendidos, el ángulo A congruente con el ángulo P, entonces, acá le vamos a colocar, entonces, el triángulo ABC tendría que ser congruente con el triángulo PQR. Y eso sería mediante el caso de lado, ángulo, lado. Ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces, nosotros acá estamos viendo el primer caso, el cual nos dice, ¿no?, que dos triángulos son congruentes si poseen dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados respectivamente congruentes, tal como aparece en la figura de la pizarra, ¿no? Ahí estamos observando, muchachos. Y eso sería el primer caso. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos avanzando. A ver. Sigamos avanzando, muchachos. Y vamos a ver ahora el segundo caso. Acabamos de ver el primer caso. Ahí lo tenemos. Y cada vez que nosotros veamos ¿no?, las características del primer caso, podremos afirmar que dos triángulos son congruentes. Vamos con el segundo caso. A ver, rápidamente, tibillos. Segundo caso. ¿Qué nos dice el segundo caso? Que dos triángulos son congruentes si tienen un lado y los ángulos adyacentes a dicho lado respectivamente congruentes. ¿Cómo? Dos triángulos serán congruentes si poseen un lado y los ángulos adyacentes a dicho lado respectivamente congruentes. Ahí tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Entonces, acá vamos a afirmar que, por ejemplo, el lado AC es congruente ¿con quién? Con el lado PR. Ahí tengo un par de lados, o si se quiere, un lado congruente. Y los ángulos adyacentes son respectivamente congruentes. En este caso vamos a decir que este ángulo tenga de medida alfa. Acá también tiene de medida. Acá tiene ángulo de medida beta. Acá tiene ángulo de medida beta. Ahí tenemos entonces el segundo caso, ¿no? Con esto lo podemos remarcar. A ver, grillos. Ajá. Ajá. Y acá decimos, a ver, asterisco. Vamos a decir, a ver, asterisco acá también.
y decimos si AC tiene igual medida que ¿quién? De PR. ¿Qué más? Medida del ángulo A igual a medida del ángulo P. ¿No? Y medida del ángulo C es igual a medida del ángulo R. Entonces, ahí que afirmamos, ¿no? Vamos a ponerlo acá, igual que acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo PQR. Así. ¿Correcto? Y acá decimos que se está cumpliendo el caso de ángulo lado ángulo, que es el popular a lado. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bastará que verifique con lo que nosotros estamos observando, ¿no? ¿Listo? Entonces, segundo caso, dos triángulos son congruentes si poseen un lado y los ángulos adyacentes a dicho lado respectivamente congruentes. Por ejemplo, AC congruente con PR, el ángulo A congruente con el ángulo P y el ángulo C congruente con el ángulo A. Ahí está, mira. ¿No? Ahí entonces tenemos la identificación de ¿quién? Del segundo caso, que sería el caso de lado, ángulo, lado. ¿Correcto, muchachos? Ahí sería la verificación del segundo caso, que sería el caso de ángulo, lado, ángulo. Bien. No hay ningún problema en eso. Listo, muchachos. Vamos a concluir ahora con el tercer caso, según nuestra teoría. A ver, en el tercer caso, vamos a colocar por acá el tercer caso de congruencia de triángulos, el cual nos dice dos triángulos son congruentes si sus tres lados son respectivamente congruentes. Ajá, este sería el tercer caso. Acá el segundo caso, que vamos a decir que es el caso de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí lo tenemos. Acá tenemos el caso de lado, 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 que sería el tercer caso. ¿Qué nos dice el tercer caso? Nos dice que dos triángulos son congruentes si sus tres lados son respectivamente congruentes. Ahora lo vamos a indicar. Ajá. Ahí está.
Ajá, listo, ahí lo tenemos. Entonces, acá vamos a indicar sí. Vamos a ver. Ahí está. Sí. AB. 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 Ahí está. Tiene igual medida que quién, que PQ. BC. Tiene igual medida que QR. A ver. Chan, 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 chan. Y finalmente, AC tiene igual medida que PR. Entonces, si tenemos eso, estará verificando el tercer caso. Y acá colocamos, entonces, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo PQR. Y mediante el caso de lado, lado, lado. Bien, y con eso habremos cumplido con la parte teórica referente a lo que es la congruencia de triángulos. ¿Correcto? A ver, ustedes me confirman si hay alguna observación referente a lo que es la congruencia de triángulos. Pueden comunicarse vía chat. ¿Todo está conforme, muchachos? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, hubo una pregunta. De repente alguien me dijo por ahí si sus tres ángulos tienen igual medida. A ver, que dos triángulos tengan sus tres ángulos de igual medida, por si acaso, no me garantiza que los triángulos sean congruentes. ¿Ah? De repente uno me dice, profe, cuando tienen los tres ángulos. No. Porque acá también tendríamos los tres ángulos, mira, ¿no? Porque sería alfa, beta y 180 menos alfa menos beta. Alfa, beta, 180, no. Con los tres ángulos no tenemos un caso de congruencia, por si acaso. Con los tres ángulos no. Puede ser, esta es la definición, dos triángulos son congruentes si sus tres lados y tres ángulos son respectivamente congruentes o de igual medida, ¿no? Y tú puedes afirmar que dos triángulos son congruentes siempre y cuando ya sea que verifique el primer caso, lado, ángulo, lado, el segundo caso, ángulo, lado, ángulo, y el tercer caso, que es lado, lado, lado. ¿Correcto? Ya sea que cumpla cualquiera de los tres casos, muchachos, ahí es primero, segundo, tercero, cualquiera de los tres, nosotros ya podemos afirmar que existe una congruencia. Si no cumple todavía uno de los tres casos, no podemos afirmar que exista congruencia. Ahora, otra cosa, de repente en el problema afirman que los triángulos son congruentes, entonces eso ya sería un dato, ¿no? Eso ya sería un dato. Y tienes que llevar elementos homólogos. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos elementos homólogos, en la escritura hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque acá me dice el triángulo ABC congruente con el triángulo PQR. Mira, el ángulo A va con P, el ángulo B va con Q y el ángulo C va con R. Acá existe una regla de correspondencia biunívoca, así le llaman. ¿Qué significa? Única y entre dos elementos, uno del primero y otro del segundo.
¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Los triángulos son congruentes, ¿no? Si cumplen con cualquiera de los tres siguientes casos. Justamente los casos que estamos observando. ¿De acuerdo? Ahora, si me dicen, profe, pero cuando tienen los tres ángulos, obviamente no. No me garantiza que sea congruencia, ¿no? No me está certificando, ¿no? Que los triángulos sean congruentes. Solamente cuando, evidentemente, cumple con cualquiera de los tres casos que estamos nosotros chequeando. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, ya tenemos esto. Tomamos nota. Tomamos nota rapidito, al toque nomás, para pasar a los ejercicios de clase. A ver, chequen ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo conforme entonces? ¿Qué me dicen los jóvenes? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a plantear los problemitas de clase. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar entonces vamos a plantear los primeros ejercicios, muchachos. ¿De acuerdo? Obviamente cualquier observación ustedes la hacen con toda confianza, me la hacen saber. O en su defecto de repente me dicen, profe, podría repetir tal parte, una parte, otra parte, que quizás no quedó clara. ¿Ya? Bien, entonces vamos a proceder con los ejercicios de clase. Todo esto ya está, ¿no? No hay ningún problema. Hemos dado la definición y hemos indicado cuando dos triángulos son congruentes. Muy bien, y vamos con el planteamiento de los primeros ejercicios. Listo, muchachos. Vamos a plantear el primer ejercicio. Voy a colocar acá ejercicios. Y indicamos el primer ejercicio. Ahora, un dato del primer ejercicio es que ya tenemos congruencias.
Acá voy a colocar dato. El dato es, jóvenes, de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo, ¿no? ABC nos dice MNQ. A ver, lo vamos a indicar acá. Le decimos ABC. Ahí lo indicamos. Ya la congruencia nos están dando como dato, ojo. Ahí está. Y nos piden calcular AB entre M. Ya está. Yo creo que ese es inmediato, ¿no? Ipso facto. Acá tenemos otro problemita. En el cual me dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNQ. A ver. ABC. MNQ. Vamos a colocar los datos. Y nos piden una relación, ¿no? Nos piden calcular MQ entre quién. A ver. Ajá. Listo. A ver, inclusive acá nos dan datos angulares, ¿no? Acá son triángulos congruentes escalenos. Ajá.
Creo que acá podemos colocar un problemita más. Y nos quieren calcular. Bueno, podemos colocar acá. Calcular. ¿Qué nos quieren calcular, muchachos? AB más 2AC. Ahí está. Y vamos a indicar los triángulos. Listo. A ver, creo que podemos comenzar. Más que todo sería como ejemplo teórico, ¿no? A ver, vamos para el primer ejercicio. Vamos a decir acá los lados sean A, B y C. A, B y C. Entonces, date cuenta que si son congruentes, alfa se opone a alfa, ¿quién se tiene que oponer? A beta se opone B, acá beta, ¿quién se tiene que oponer? B. ¿Por qué? Porque ya tengo como dato que son congruentes. Entonces, ángulos homólogos se oponen lados homólogos congruentes, ¿no? En este caso, a teta, vamos a decir que se opone C. Acá teta, ¿quién se debe oponer, jóvenes? C. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando la regla de correspondencia, ¿no? Acá le colocamos la simbología de congruencia. Y es por eso que hemos hecho eso. Entonces, acá decimos del gráfico que tenemos, muchachos, que AB entre MN va a ser igual ¿a quién? AB, ¿cuánto mide? C entre MN entre C. ¿Y esto cuánto va a quedar? Va a ser 1.
Entonces, acá decimos AB entre M va a ser igual a 1. Ahí está. Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Correcto? Ahora bien, acá me dan como dato también que ambos triángulos son congruentes, muchachos. Como me dan como dato que ambos triángulos son congruentes, primero voy a manejar el isósceles acá. Si alfa se opone 4, a alfa acá aquí se opone 4. Si acá a alfa se opone 4, acá a alfa se opone 4 y son congruentes, entonces, ¿qué decimos? Tengo alfa, 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 alfa al tercer ángulo, vamos a llamarle un valor teta. Acá también se me ocurre teta. ¿Y qué decimos? A ver, a teta se opone 3, a teta aquí se debe oponer 3. Acá a alfa se opone 4, a este alfa a 4 también, pues no, ni hablar. Y como es isósceles, también colocamos 4. ¿Correcto? Ya está. Eso es, ¿por qué, profe? Por la congruencia y respetando que es isósceles. Una vez que tengo esto, entonces decimos acá, por congruencia o de la figura, a ver, jóvenes, de la figura ya tengo la congruencia, pero ¿por qué congruencia? Por dato del problema. Entonces, ¿qué me dice? MQ entre AB es la misma relación de quién. A ver, MQ ¿cuánto es? 3. AB ¿cuánto es? 4. Entonces, MQ entre AB va a ser igual a 3/4. Correcto, y esa sería la respuesta del ejercicio o del ejemplo número 2. A ver qué dices tú. Y nos vamos al ejercicio número 3. A ver, ¿qué me dice el ejercicio número 3, muchachos? A ver, me dice que estos dos triángulos son congruentes. Ajá, entonces acá le voy a colocar la simbología de congruencia. Ajá. Vamos a decir 90 alfa. Vamos a decir que el otro ángulo le llamo teta. 90 alfa, obviamente por suplemento de 90 más alfa es. A ver qué decimos. A teta se opone 2, a teta se debe oponer 2. ¿Qué más? A alfa se opone el cateto que mide 3. A alfa se opone el cateto que mide 3. Acá alfa, ¿quién se debe oponer? El cateto que mide 3. Ahí está. Una vez que tenemos eso, vamos a ir, ¿no? Entonces acá decimos el triángulo ABC, ABC recto en A, acá decimos PQR. Acá decimos por dato, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿No? Muy bien.
Acá decimos, entonces, a ver, chiquito nomás. ¿Qué decimos? AC, ¿no? Es igual a PR igual a 2. ¿Vamos? ¿Qué más? Vamos a decir que AB mide igual que ¿quién? Que PQ. Igual a 3. Por consiguiente, ¿qué me piden? AB más 2AC. ¿Y esto cuánto será? A ver, el AB es 3. ¿Más cuánto? Más 2 por 2. Y esto me queda 7. Y esa sería, muchachos, la respuesta del ejercicio 3. A ver, me van escribiendo, muchachos, luego de estos 3 ejercicios. A ver, los tigrillos y las tigrillas, por favor, me van respondiendo. Si todo hasta el momento es correcto, por favor, vía chat. A ver, Rocío Marcos. Muy bien, gracias. Ana Cristina. Muchas gracias, Anita. Yani, muy bien. Claro, ya está. Muy bien, claro, chévere. Marjorie. Ay. Muy bien, todo bien, me dice, chévere. ¿Quién más? Joao Muñoz. Chévere. Estamos en frecuencia. Alejandro Bryan. Muy bien, Alejandro. Y también Katia. Muy bien, gracias, Katia. Chévere. Bien, muchachos, creo que mientras tanto ustedes van copiando. Voy a plantear. Puedo plantear acá un problemita, ¿no? Vamos a plantear el problema 3. 4, perdón, 4. Sí, listo, muchachos. Vamos ahora a plantear el problema número 4, acá mientras ustedes se están anotando. A ver, tigrillos. Vamos anotando el ejercicio número 4, a ver. A ver, lo vamos a apuntar. Bueno, después ustedes van a llegar a sacar una conclusión adecuada. Ok. Ustedes me van a dar la respuesta del ejercicio 4. Obviamente que lo vamos a resolver.
Ujú. En el problema 4 nos piden calcular el valor de alfa. A ver, me dan su respuesta, jóvenes, vía chat. Ustedes que son unos tigrillos. A ver qué me dicen. Claro, prácticamente el problema 1, 2 y 3, disculpen ustedes, acá es 2. Los ejercicios 1, 2 y 3 prácticamente son ejemplos aplicativos. El ejercicio en sí es a partir del 4. A ver qué me dicen, jóvenes. ¿Todo bien hasta ahí, no? Ajá, Laurita Hilares, ya me ha dado la respuesta. Muy bien, está bien, está bien, está bien tu respuesta, Laurita. Chévere. Felicitaciones. A ver, ¿qué me dicen, tigrillos? Hay algunos tigrillos que ya tienen la respuesta. A ver, ¿qué me dicen? A ver, vamos a ver. Acá hemos dicho que debe haber una regla de correspondencia y unívocos. Acá te dice que el triángulo ABC es congruente
al triángulo EDC, entonces el ángulo A es el homólogo congruente con E. El ángulo B es el homólogo congruente con D. Y el ángulo C es el homólogo congruente con C. ¿Cómo es eso, profe? A ver. Significa que el ángulo A y el ángulo E miden igual. ¿Cuánto es el ángulo A? Acá está. Debe medir igual que ¿quién? El ángulo en el vértice E. ¿Cuánto es el ángulo en el vértice E? Ahí está. Así nomás de simple, esto tienes que respetar. ¿Correcto? Ese es según la geometría moderna que tenemos que manejar. ¿Qué más? El ángulo B. El ángulo B, tigrillo. Tiene que tener igual medida que el ángulo D. Ah, acá está. ¿Y eso cuánto es, tigrillo? ¿Cuánto es? 10. Le ponemos 10. Así de simple. Lo cual significa que si acá hay alfa y acá hay 10, en el triángulo ABC, tú si deseas, ¿no? Ahí nomás, ahí nomás. Vamos a decir que este angulito es ¿cuánto? ¿Cuánto es? Alfa más 10. Entonces, acá puedo decir ahí ya me puedo ir acá. Profe, ¿por qué? Porque vamos a hacer la suma 180 y calculo alfa. Ya que me están pidiendo calcular alfa. Entonces acá decimos alfa más 10 más alfa más 10 esto es igual 180. A ver, 20, 160, 2 alfa. Ahí está. Y de esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 4. Correcto, muchachos. A ver qué me dicen. ¿Está conforme? ¿Es correcto o no es correcto? Ajá. Sí, sale la C. Perfecto. A ver qué me dice. ¿Todo conforme? Es más. Mira. La figura no es muy adecuada, pero esa es una conclusión que tú vas a sacar, ¿no? Profe, acá hay alfa, acá hay 10. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? En el triángulo EDC, acá hay alfa, acá hay 10. ¿Cuánto mide este ángulo? Alfa más 10. Profe, ¿qué significa? Que este ángulo mide igual que este ángulo. Sí. Cada uno, ¿cuánto será? 90. ¿Por qué? Porque son de igual medida y la suma es 180. Acá es 90. Alfa más 10, 90, el alfa sale 80. Igual sale. Entonces acá en la figura debió aparecer perpendicular. Pero esa es una conclusión que tú sacas después. ¿De acuerdo? Y esa sería la resolución del ejercicio. A ver, ¿todo conforme hasta ahí? ¿Se dieron cuenta, muchachos? Eso ya es un agregado, ¿no? Porque de ahí nomás, dada la congruencia, el dato y llevando elementos homólogos, habríamos calculado el valor de alfa. A ver qué me dicen, todos conformes, muchachos. No hay ningún problema. Pueden responder vía chat, me dicen, todo conforme. Muy bien. Es más, también debemos llevar elementos homólogos. Por ejemplo, si esto mide A, se opone alfa. A esto debe ser A. Ya está. A 10. A 10. Vamos a decir que se opone B. A 10. ETP.
¿correcto? A C se opone C, minúscula. A C se opone C minúscula. Ahí está. Ahí estamos, dada la congruencia, hemos llevado ángulos hilados homólogos de igual medida. ¿No? Eso sería la distribución correcta. Bueno, de esa manera hemos llegado a la resolución del ejercicio 4. Bien, muchachos. Continuamos. Creo que todo está correcto hasta ahí. Fíjate que hay un orden y una secuencia cuando hablamos de congruencia de triángulos. Mira, esto que está acá es importantísimo, no te olvides, tigrillo. Me da gusto que ya estén apareciendo problemas así porque hace tiempo que esto ya se venía manejando en geometría moderna, pero que algunos no le daban la importancia ni la consideración que debía tener, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Felizmente ustedes son unos alumnos muy bien preparados. Bien, vamos a colocar acá un problemita. Tú ya lo vas a intentar hacer. Vamos con el problema número 5. Chan, 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 chan. A ver, ¿qué me dice acá? Las regiones sombreadas son congruentes. Las regiones sombreadas son congruentes, papá, y una broma. Una broma geométrica para los tigrillos. A ver, ahí va. Las regiones sombreadas son congruentes. Vamos a colocar acá. A ver, acá me da 80. Y me piden calcular θ. Teniendo en cuenta. Ajá. Este ángulo mide alfa. Y este ángulo mide alfa. Y nos dice que las regiones sombreadas son congruentes y nos piden calcular θ. Vamos a darle notación. ¿No? Acá vamos a decir calcular θ. Ahí está, tigrillos. Vuelvo a repetir, las regiones sombreadas son congruentes. ¿Ya? Vamos a colocar el ejercicio 5 y 6, porque ustedes son unos tigrillos. Ajá. Y vamos a colocar acá el ejercicio número 6 también, a ver. Hay que tener cuidado. Acá también nos habla de las regiones sombreadas son congruentes. Hay que tener cuidado. ¿Mm? Y nos piden calcular el valor de alfa, me parece, ¿no? Sí. Ajá, ahí lo tenemos.
Y vamos a darle notación, a ver. Más o menos que se parezca, pues, al ejercicio. ¿No? Acá vamos a decir las regiones sombreadas son congruentes. Ay, ay, ay. Vamos a tratar y nos piden calcular alfa. Ahí está. Ajá. Ahí está. Nos piden calcular el valor de alfa. A ver, tenemos el problema número 5 y número 6, tigrillos. Yo estoy seguro que ustedes, a ver, el 5 ya lo resolvieron, me dan su respuesta. ¿No? Ajá. A ver. Ahí está. Bien, me dan la respuesta del ejercicio número 5 y después me dan la respuesta del ejercicio número 6. A ver, muchachos, por ahí alguna respuesta, a ver, de algún tigrillo todavía.
Listo, muchachos. A ver, alguna respuesta por ahí de los tigrillos. Todavía, ya. Mira, vamos a resolver rápidamente el ejercicio número 5. Mira, el dato es que son congruentes, ¿no? Ya. Entonces, como son congruentes, a lados de igual medida se oponen ángulos de igual medida y viceversa. Alfita, vamos a suponer que se opone B. La otra región triangular sombreada es congruente. Entonces, alfita, ¿quién se tiene que oponer? Ah, se tiene que oponer también B, profe. Y lo voy a indicar en el gráfico. Ahora, una vez que hemos hecho eso, yo me voy a dar cuenta que el triángulo ACD es isósceles. Entonces, eso digo acá. En triángulo ACD isósceles. ¿Qué pasó? A ver. A B se opone teta. A B se tiene que oponer teta. ¿Correcto? Al lado de igual medida se oponen ángulos de igual medida. Entonces, si a este B se opone teta, a este B también se opone teta. Y luego, para el cálculo de teta, decimos suma de medida de ángulos interiores 180. Ahí está. Teta más 80, 180. ¿Cuánto me quedó el teta? El teta me quedó. Listo, y de esa manera hemos obtenido la resolución. Para el ejercicio número 6, muchachos, prácticamente tenemos lo mismo. ¿Por qué, profe? Son dos triángulos rectángulos congruentes. Ajá. Entonces yo digo a 90, a ver, mira, a 90, vamos a considerar que se opone el lado B. Hipotenusa B. En el otro triángulo rectángulo, como es congruente a 90, también se tiene que oponer B. ¿No? Entonces acá decimos, en el triángulo, ¿qué triángulo? ABC isósceles. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué decimos? Si a B se opone 50, ¿no? A B se opone 50. Entonces acá decimos medida del ángulo ADC igual a medida del ángulo ACD igual a 50. ¿No? Entonces, obviamente, este ángulo tiene que ser 50. ¿Correcto? Ya está. Ahora decimos, en el triángulo ADC, entonces, si acá hay 50, si acá hay 50, ¿cuánto es el ángulo? ¿No? Acá decimos 50 más 50 más el ángulo CAD. CAD. Eso debe ser 180. 50 más 50, 50 más 50, más este angulito da 180, isósceles. Con lo cual, medida del ángulo CAD debe ser 80. A ver, ¿le ponemos? Claro que sí. Y mira, tigrillo, ahí está. 80. Pregunta, ¿cuánto es X? Para calcular X nos vamos al triángulo rectángulo. ¿Cuál, profe? ADE. Un ángulo agudo mide 80 y el otro es su complemento. Entonces, el alfa
es 10. ¿Qué será la respuesta del ejercicio? ¿Correcto? A ver qué dicen ustedes. Me responden vía chat si se entendió la solución del ejercicio. Vía chat. A ver, tigrillos. ¿Qué me dice Marjorie? ¿Qué me dice los demás jóvenes? Ana Cristina. Sí, se entendió, me dice. No hay problema. Muchas gracias, Ana Cristina. Cristian González. Muchas gracias también, Cristian González. A ver, por ahí. Katia Cruz. Está bien, me dice, no hay problema. Paola. Chévere. Laurita Gilares. Muy bien. Muy bien, todo conforme. Entonces, la resolución del ejercicio número 6. A ver, nos vamos al ejercicio 7. Vamos a colocar el ejercicio 7 y 8. Todo claro, me dice Salomón. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos planteando los ejercicios 7 y 8. A ver, ahí va. A ver, vamos a ir planteando. El ejercicio 7 y 8. Acá salta a la vista, es cuestión solamente de repasar la teoría, ¿no? Acá podemos decir que esta es una broma geométrica. Ay, ay, ay. Una pequeña ofensa. Van a disculpar ustedes el atrevimiento. A ver, ahí lo tenemos. Y acá tenemos el problemita 8 que es interesante.
Pero, a ver, vamos a ver. A ver, jóvenes. Ahí está. Acá no sería tan sencillo. Vamos a colocar los datos. Y los datos los vamos a colocar en la figura. Así como también la incógnita. Nos dice que BC es igual a EB. Entonces acá vamos a decir que esto, por ejemplo, A. Esto es A. Más AC5. Chan, 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 chan. Y nos piden calcular CE seguro. Ajá. Nos piden calcular X. Ahí está. Ahí está. Ahí están, muchachos. Los ejercicios, me dicen ustedes que ya están la clave, de repente al toque lo hacemos. El 7 y el 8 son bromas geométricas. Ajá. A ver qué me dicen. A ver, para el ejercicio número 7, yo voy a indicar que el triángulo ABC, acá digo, ¿no? En la figura, el triángulo ABC es congruente el ABC con EDC. Ahora la pregunta sería, ¿por qué yo afirmo eso? Fácil, porque se está cumpliendo el caso de lado, ángulo, lado, que es el primer caso. Acá decimos primer caso. Profe, ¿por qué? Ya, mira, lado C, lado ángulo alfa, lado C, ángulo alfa, lado A. Lado, ángulo, lado. Lado C, ángulo alfa, lado A. Lado C, ángulo alfa, lado A. Lado, ángulo, lado. Acá. Lado C, ángulo alfa, lado A. Ángulo, lado, ángulo. Ah, profe, está verificando el primer caso. Entonces, el que se opone a alfa tiene que ser igual que el que se opone a alfa. ¿Por qué? Porque ya identifiqué el primer caso. Entonces, acá decimos, ¿no? El que se opone a alfa, CE, tiene que ser igual que el que se opone a alfa, que es CA. Con lo cual, el X sale 5. Bueno, como te dije, esto tenía que ver un poquito con la teoría, ¿no? Identificar la parte teórica. Bien, el ejercicio 8 no es tan directo ni tan sencillo. Bueno,
Pero igualmente sale el problema. ¿Qué hacemos acá? Vamos a decir acá, sea medida del ángulo A igual a alfa. En el triángulo ABC, obviamente es un triángulo rectángulo. La medida del ángulo ACD, es este ángulo. ¿Cuánto mide, Tigrillo? La medida del ángulo ACD, por ser exterior, será la suma de los interiores no adyacentes. Pero los interiores no adyacentes, ¿quiénes son? Es alfa y es 90. Entonces yo puedo colocar acá 90 más alfa. ¿No? 90 más alfa. Si yo coloco eso, como acá hay 90, entonces este ángulo debe ser alfa. Para completar el 90 más alfa. Acá decimos entonces, SD debe ser ¿cuánto? Alfa. Luego digo, sea el complemento de alfa, el ángulo E, le vamos a llamar teta. Entonces digo, sea medida del ángulo en E, es teta. ¿Teta qué cosa es, Tigrillo? Ah, profe, teta es el complemento de alfa. Entonces este ángulo también debe ser teta. ¿Por qué? Porque en este triángulo rectángulo, date cuenta que acá hay alfa, acá hay 90, este es el complemento de alfa. Y como teta es el complemento de alfa, acá también debe ir teta. ¿No? Entonces decimos acá, medida del ángulo ACB es igual a teta. Ahora, ¿qué decimos? Ah, profe, los dos triángulos rectángulos son congruentes ¿por qué? Por ala. 90 a teta. 90 a teta. Son congruentes. Entonces digo acá, triángulo rectángulo. A ver, ¿quién es? El ABC es congruente con el triángulo rectángulo. ¿Con cuál? Si digo ABC, acá debo decir CDE. CDE. Y hemos identificado el caso de ala. Profe, ¿por qué? Mira acá, Tigrillo. 90 a teta. Ángulo, lado, ángulo. 90 a teta. Ángulo, lado, ángulo. Como ya son congruentes por el segundo caso, ¿qué decimos? A 90 se opone X, a 90 se opone 5. Entonces el X sale 5. Y de esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 7. A ver, ¿qué dices? Perdón, número 8. Estamos en el número 8. A ver, Tigrillo, ¿qué me responden ustedes? A ver, ustedes son unos tigrillos, no hay nada que hacer. ¿Qué dice Salomón? A ver, ¿qué me dicen los demás tigrillos? Si se ha entendido la solución de esos dos ejercicios. A ver, Ricardo Rioja. Muy bien, gracias, Ricardo. ¿Quién más? Nicole. Muy bien, perfecto, Nicole. Marjorie. Allá, chévere, Marjorie. Fernanda. Muy bien. Salomón Elías. Perfecto. También tenemos a Paola. Keren. También. Cárdenas Rivera. Keops. Uy, ay, ay. De joven. Keops Moisés. Miriam Hernández. Ay, ay, ay. La cantante de Chile. Perfecto. Muy bien, muchachos. Bueno, de esa manera hemos podido con ustedes revisar algunos problemitas. Agradecerles a todos ustedes por compartir conmigo esta clase de congruencia de triángulos. Hemos visto los casos. ¿Qué casos hemos visto, tigrillos? El caso de lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo.
y lado, lado, lado. Los tres casos fundamentales de la congruencia de triángulos. ¿Correcto? Bueno, ya estamos con la hora. No me queda nada más que agradecerles a todos ustedes, muchachos, al maestro José Bertrán también, ¿no? El auspiciador acá de las clases, profesor José Bertrán. Y bueno, Dios mediante estamos con ustedes la próxima clase para seguir aprendiendo un poquito más de geometría. Muy bien. Gracias, Nicole. Gracias a todos. Ana Cristina también. Muchas gracias. ¿No? Eso sí, repasen. Debbie Poma también. Chévere. Por favor, repasen bastante los problemitas y la teoría que hemos visto, ¿ya? Emanuel Castillo, muchas gracias. Jazmín o Yasmín Romo. Chévere. Muy bien.